Este es el libro que en ratos libres y como puedo, porque hay fórmulas científicas, voy leyendo sobre la biotecnología, que hace unos días le dije acá mismo, Gabriela, que si yo tuviera un hijo que estuviera por entrar a la facultad, algún sobrino, ahijado, le diría, ojo con la biotecnología porque es la carrera del futuro, ¿o no? Bueno, ¿Puede ser? es una de las carreras del futuro ¿Sí? seguramente. Sí, sí, claramente porque se trata de aplicar un montón de cosas que genera la biología molecular, la ingeniería genética, las que llamamos las tecnologías o las técnicas nuevas, Claro, digamos, de claro. los sistemas biológicos, a hacer cosas útiles. Eso sería una de las definiciones. La escritora es María Antonia Muñoz de Malajovic, es una científica argentina que tuvo que irse del país en aquella terrible noche de los bastones largos, en el año 66. Se exilió, perseguida por la dictadura, como tantos científicos, y ahora trabaja en Brasil, ¿verdad? Sí, ella trabaja en Brasil y allá en Brasil publicó un libro que a la editorial de Quilmes le pareció, de la Universidad de Quilmes le pareció muy interesante y quiso hacer la versión en español. Entonces le ayudamos a... Con la Universidad de Quilmes. Con la Universidad de Quilmes. ¿Qué elementos a diario tenemos que tienen que ver con la biotecnología? Mira, hoy en día, la verdad que todas las industrias usan la biotecnología. O sea, para decirlo de una manera más fácil, la biotecnología está relacionada con usar a los seres vivos, sobre todo los microorganismos, las bacterias, los hongos, las plantas, modificar animales, en definitiva, producir cosas de una manera que antes se hacía quizás de otra manera, más parecida a la química, ahora es más parecida a la biología. Y hoy en día todas las industrias usan, por ejemplo, la industria alimenticia. Sí. ¿La cerveza es un producto biotecnológico? Bueno, la cerveza tiene a la reina de la biotecnología, que no es la soja, sino es la levadura. La levadura. La levadura realmente es la única que hasta ahora puede, de una manera competitiva y muy eficiente, transformar los azúcares que hay presentes en la cebada, en el trigo, bueno, depende de la cerveza que se trate, y transformarlos en alcohol y dióxido de carbono. Y al producir el alcohol, vos tenés esa mezcla maravillosa que es la cerveza ancestral, digamos, ¿no? De receta ancestral, pero el método todavía no ha podido ser reemplazado. Y ese es un gran proceso biotecnológico. ¿El vino? El vino, bueno, de la misma manera... La fermentación. De la fermentación del jugo de uva, en este caso. Que en la antigüedad de alguna manera practicaban la biotecnología, pero sin saberlo. Por supuesto, de una manera totalmente empírica, prueba y error. Y vos fijate que estamos hablando de acontecimientos que acompañaron a la humanidad desde hace 10.000 años probablemente, ¿no? Y recién hace los últimos siglos se descubren los microorganismos. O sea, las levaduras aparecen en la última parte de la historia. Claro. Algunos empiezan dibujándolas, mirándolas al microscopio, y Pasteur hace el gran descubrimiento de que sin levaduras no hay vino. Exactamente. O sea, un acontecimiento importantísimo para Francia, ¿no? Claro, es fundamental, hacia su sentido nacional. Exactamente. Ahora sí, con el microscopio se puede ver cómo los microbios trabajan en estas modificaciones. Son pequeños como trabajadores de las propiedades, ¿verdad? Sí, en realidad los microbios tienen cantidad de cosas que nos sirven. Nos han hablado tan mal de los microbios. ¿Viste? Bueno, pero en la escuela, ¿viste? La maestra te decía, hay microbios útiles. Claro. Bueno, los útiles tienen que ver con producción, por ejemplo, de penicilina, o sea, de antibióticos, tienen que ver con la producción, como decíamos recién, de algo tan importante como el alcohol, ¿sí? En definitiva, los microbios hacen un montón de cosas útiles y el hombre, a lo largo de todas estas aplicaciones, ha logrado de alguna manera modificarlos, cambiarlos, amansarlos, decimos, ¿no? Domesticarlos como para que hagan cosas que nos sirven. Por ejemplo, el detergente en polvo hoy tiene cantidades de enzimas. Las enzimas, que a veces aparecen como compuestos bioactivos en las etiquetas, son enzimas, es decir, son proteínas producidas por los microbios que sirven para degradar manchas selectivamente. Esos dibujitos que se ven en las publicidades son así. Bueno, claro, el dibujito es una abstracción, claro. Pero sí, hoy en día todos los detergentes en polvo tienen enzimas provenientes de microorganismos, la mayoría de ellos que han sido genéticamente modificados para hacer el proceso de producción de enzimas cada vez mejor, más reproducible, más fácil, etc. Ahí vamos a un punto polémico que es la modificación genética, o sacarle un gen a un ser vivo para ponérselo en otro. Hay todo un debate ético, ¿no? ¿Sobre eso o no? Mira, lo que estás comentando es lo que básicamente se llama ingeniería genética,
que es justamente, como bien lo definiste, tomar un gen de un organismo y pasárselo a otro. Y eso se hace desde hace algunas décadas con diferentes aplicaciones. Por ejemplo, o sea, el ejemplo paradigmático es la producción de insulina. La insulina para el tratamiento de las personas con diabetes, de un tipo de diabetes, requieren esa insulina, y esa insulina hoy se produce en un tanque de acero inoxidable donde adentro hay unas bacterias buenas, obviamente, que producen grandes cantidades de insulina. Para que esto ocurriera, las bacterias tuvieron que incorporar un gen que es humano, que es el que está relacionado con la producción de insulina. De ahí en adelante, la ingeniería genética empieza a aplicarse a toda la biotecnología porque ofrece herramientas muy interesantes. Entonces, se producen medicamentos, las enzimas provienen de organismos genéticamente modificados. Claro. Y más recientemente se empezó a pensar por qué no modificar plantas y animales con el fin de mejorarlas. Claro. Y con esto voy a desmistificar primero al pollo. Ajá. Y contarte que no hay ningún animal transgénico todavía en el mercado, ni ningún producto de animales transgénicos, pero sí hay plantas, y las plantas han incorporado genes con diferentes beneficios. Pero ahí están los naturistas que hacen mucho hincapié en que no se conocen todavía cuáles son las consecuencias de una modificación genética de una planta y que se sabrá a lo mejor acá 20 años. Bueno, yo lo que le diría a los naturistas es que, y en general, ¿no?, a todos, es que las plantas están modificadas genéticamente desde que el hombre comenzó a cultivar sus plantas, ¿no? Y mejor que fue así, por lo hizo diferentes técnicas, pero ha cambiado el genoma, es decir, el contenido genético de las plantas desde que comenzó la agricultura. Si no, estaríamos todos intoxicados, digamos, no hubiéramos sobrevivido como humanidad. Esto es porque las plantas han sido domesticadas, nosotros no las comemos en estado por selección, por ¿sabes? cruzamientos. Exactamente. Esto de cruzar y seleccionar lo que más me gusta no es un proceso natural, no está regido por la naturaleza, sino por lo que a mí más me conviene. Generalmente son productos más ricos, más dulces, con cáscaras más blandas, nada de lo que quiere la naturaleza en el fondo. Entonces, se han modificado y progresivamente incorporado diferentes técnicas en la medida, digamos, lo que nosotros conocemos el arte hasta el momento. Al principio, como vos decís, se cruzó y se seleccionó. En la década del 70 y de la década del 80 se usó mucho una técnica llamada mutagénesis. Por ejemplo, el trigo duro ha sido mejorado y generado de esa manera, que es generar, uso la palabra, que yo sé que es fea, mutaciones. Mutaciones quiere decir cambios en el ADN. Se generan un montón de cambios en el ADN que aparecen y que hacen aparecer cosas buenas. Ahora, y Gabriela, entonces, ¿por qué Argentina, Brasil, Estados Unidos son los principales productores mundiales de soja y de maíz, plantas transgénicas? ¿Por qué en Europa no aceptan plantas transgénicas? Mira, lo que acabas de comentar, para ir un pasito más para atrás, digo que esta tecnología se ha usado para mejorar los cultivos y de una manera incipiente se han introducido características que no se podían introducir de otra manera. Eso es a eso quería llegar. Y esto lo han adoptado aquellos países que tienen una agricultura muy rica, son grandes productores de alimentos, como los países que vos acabas de nombrar. Estados Unidos, Brasil, Argentina son países por excelencia productores de alimentos y exportadores de alimentos. Y los productores incorporan tecnologías y muchas más. Ahora, ¿por qué Europa no los acepta? Habría que remontarse a hace como 20 años atrás. Hay muchas interpretaciones, algunos dicen que es porque perdió el tren rápidamente, digamos, estaba en condiciones de pelear la carrera biotecnológica con Estados Unidos y no lo hizo. Dicen que tuvo que ver con ciertas negociaciones políticas en el seno del Parlamento Europeo, ¿no?, los Estados miembros, y cuestiones que nada tienen que ver con la ciencia, sino que tienen que ver con la política, la economía, el comercio exterior, digamos, son otras ramas, digamos, de la discusión. Y esto de que no se sabe a ciencia cierta de cómo va a jugar en nuestro organismo alimentarnos de algo modificado genéticamente. Bueno, esta modificación en particular... De hecho, acá el Ministerio de Agricultura aprueba. Sí, porque en realidad la gente tiene un poco de miedo esto de cambiar los genes de lugar, ¿no? Y parecería como que es una cosa totalmente descontrolada, que da unicornios y organismos raros. Mutantes, X-Men. Claro, en realidad son procesos, son súper controlados y muy predecibles y que además estos organismos, estas plantas, son las únicas que son extensivamente estudiadas en los sistemas regulatorios. Entonces,
desde el punto de vista de lo que se sabe, una vez que este cultivo llega al mercado, es muchísimo, muchísimo. Por otro lado, tenemos lo que se llama la historia de uso seguro, ¿no? Casi hace 20 años que estamos comiendo y cultivando, y eso es un aspecto importante. No estamos en los albores de la tecnología, ya venimos procesando. Entonces yo creo que los temores, todos tenemos temores siempre a lo nuevo, todos tenemos temores a las tecnologías en general, pero creo que el uso y el uso seguro que está mostrando esta tecnología va aplacando esos temores. Claro. Ahora cuando... ya estamos en la hora, está Pablo, mi colega que sigue ahora. Bueno, me guardo la pregunta para la próxima, pero digamos brevemente, ya que la planteé, ¿hasta qué punto un organismo que se lo modifica tanto genéticamente deja de ser lo que era para empezar a hacer otra cosa? No, de ninguna manera, Nunca. porque nosotros, por ejemplo, una frutilla tiene 50.000 genes Sí. y le agregas uno. Bien. Punto, ahí terminó la historia. Sigue siendo esencialmente frutilla. una frutilla. Totalmente. Gracias, Gabriela. Por favor, un un gusto placer. haberte recibido hoy. Un placer.